Y él dice que una vez que ya trascendemos esto, ¿no? Este mundo de los sentidos, esta realidad tridimensional en nuestra conciencia, ¿no? Todo empieza a vibrar a otra velocidad. El cerebro procesa amplitudes de energía extremadamente altas. Hemos observado y registrado este fenómeno una y otra vez cuando, dice él, en sus alumnos hacen escáneres cerebrales. También aprendimos que cuando se produce un incremento de energía en el cerebro, aumenta la conciencia y la presencia. Es muy difícil determinar qué provoca esos valores tan altos, si la energía o el nivel de conciencia. Todavía no está bien determinado. Pero él dice que no se pueden separar una de la otra. Porque la energía no se transforma si no hay un cambio de conciencia. O dicho de otro modo, la frecuencia no se transforma sin un cambio de información. Cuando conectas con niveles más profundos del campo unificado, una energía mayor que transporta información específica en forma de pensamientos e imágenes, activa el cerebro que monitoriza y graba ese intenso acontecimiento interno. A la persona que protagoniza esta experiencia, lo que sea que está sucediendo en su cerebro se le antoja más real que cualquier acontecimiento objetivo del pasado. La energía incrementada captura la atención de la mente en forma de emoción poderosa, y en ese instante, tanto el cerebro como el cuerpo experimentan una mejora biológica. Si alguien está sentado en una silla con los ojos cerrados durante una meditación, puede vivir una experiencia sensorialmente aumentada sin la participación de los sentidos. ¿Qué sucede en el cerebro en tales circunstancias? ¿Y cómo explicar este efecto sobrenatural? Al protagonista de la vivencia, por más que esté sentado e inmóvil, se le antoja más real que cualquier otro suceso. Lo que suscita aún más preguntas: ¿cómo podemos vivir experiencias sensorialmente aumentadas sin la participación de los sentidos? ¿Qué funciones específicas del cerebro y del cuerpo traducen las interacciones con el campo cuántico a profundas experiencias internas? Podemos relacionarnos con un campo de información más coherente que es capaz de generar acontecimientos internos más estimulantes. Y para esto dice él que hay una explicación neurológica, química y biológica. ¿Qué sistemas, órganos, glándulas, tejidos, compuestos, neurotransmisores, células contribuyen a generar experiencias tan profundas? Él dice que 4 estados de conciencia nos ayudarán a construir un marco para la información de lo que va a explicar ahora, ¿no? El primero es el estado de vigilia, que es un estado donde estamos conscientes y despiertos. El otro es el efecto de dormir, que es un estado de inconsciencia que favorece la reparación del cuerpo. A continuación vendría el sueño, que es un estado alterado de conciencia en el que el cuerpo yace en catatonía, mientras la mente se ensarza en imaginería visual y simbolismo. Y por último, tenemos que hablar de momentos trascendentales de conciencia que escapan a nuestra noción de realidad, y estos acontecimientos trascendentes, por lo que parece, nos cambian, a la vez que transforman nuestra concepción del mundo. Entonces ahora lo que vamos a ver es justamente el punto de vista de Joe Dispenza, ¿no?, acerca de la biología, la química y la neurociencia de estas experiencias trascendentales. Y vamos a empezar hablando por la melatonina, ¿no?, que es el neurotransmisor del sueño. Vieron que cuando no podemos dormir, si tomamos algo que contenga melatonina, se propicia el sueño, ¿no? Cuando despertamos por la mañana,
y nos ponemos en contacto con el mundo de los sentidos, percibimos la luz a través del iris, del ojo, ¿no? El nervio óptico envía una señal a la parte de nuestro cerebro que se denomina núcleo supraquiasmático. Este, a su vez, estimula la glándula pineal, que reacciona fabricando serotonina. La serotonina es el neurotransmisor diurno, el del día. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que transmiten y comunican información entre las células nerviosas. La serotonina lo que hace es indicarle a nuestro cuerpo que es la hora de levantarse y comenzar la jornada. Estimula el cerebro, cuyas ondas pasan de un estado delta a zeta y de ahí a alfa y beta. Esto nos ayuda a ser conscientes de que ocupamos un cuerpo físico. Ay, no sé qué pasa que hoy ladran tanto los perros. Alguien debe estar por la calle. Un cuerpo físico. Soy consciente del espacio que me rodea y del tiempo. Cuando nuestro cerebro genera ondas beta, prestamos más atención a lo externo, al cuerpo y al tiempo. Bien. Cuando empieza a caer la noche, ocurre todo lo contrario. Hay menos luz, entonces esa inhibición de la luz envía una señal que recorre la misma ruta hasta la glándula pineal, que ahora va a fabricar melatonina, que es el neurotransmisor para el sueño. La producción y liberación de melatonina ralentiza las ondas cerebrales que pasan de beta a alfa, de tal modo que tengo sueño, me siento cansado y quiero prestar más atención al mundo interno que al externo. Cuando el cuerpo duerme, entra en un estado catatónico y las ondas cerebrales cambian de alfa a zeta. Esto induce los periodos de ensoñación, el sueño profundo y reparador. ¿Sí? Así funcionamos de acuerdo a estos neurotransmisores. Hola, Elías. Bien, ahí recién te veo que estás en el chat. Bien, toda esta es la explicación de cómo funcionan estos neurotransmisores, ¿no? Nuestro cerebro se adapta a esta producción de serotonina de día, melatonina de noche. Y a este proceso se lo llama ritmo circadiano. Muchos de nosotros sabemos que cuando rompemos el ritmo natural del sueño, ¿qué nos sucede? Nos ponemos de mal humor, o si cambiamos de lugar, ¿no? Por ejemplo, viajamos, supongamos que, bueno, yo que vivo en Argentina, viajar a España, ¿no? Están en otro horario, eso me alteraría, ¿no? Todo mi ritmo circadiano. Se produce un desfase, ¿no? Cuando el cuerpo abandona su ritmo circadiano, nos cuesta adaptarnos a este nuevo entorno. La melatonina es la que induce esto que se llama el sueño REM. El sueño REM es el sueño en los movimientos oculares rápidos. Una fase del ritmo circadiano que provoca esto llamado sueño. Según los pensamientos y la charla interna disminuyen, nos dormimos y empezamos a soñar, que es un estado en el que el cerebro ve y percibe internamente figuras, imágenes, símbolos, ¿no? Vamos a mirar de cerca la estructura molecular de este neurotransmisor nocturno, llamado melatonina. El proceso de la creación de la melatonina comienza con el aminoácido esencial L-triptofano, el material responsable de la fabricación de la serotonina y la melatonina. Para convertirse en melatonina,
el triptófano debe atravesar una serie de transformaciones químicas conocidas como metilación. La metilación es el proceso por el cual el carbono y 3 hidrógenos participan en infinidad de funciones críticas para el organismo, tales como el pensamiento, la reparación del ADN, la activación y la desactivación de genes, la lucha contra las infecciones. En este caso es parte de la producción de melatonina. Esto está formado por unos anillos, ¿sí? A medida que distintos grupos de moléculas se adhieren a estos anillos, las propiedades y las características de la molécula cambian. Entonces la glándula pineal transforma el L-triptófano en 5-HTP, que serían hidroxitriptófano, que a su vez se convierten en serotonina. La serotonina es una molécula más estable que el 5-HTP y se conserva en el cerebro y posee una función más útil. A través de otra reacción química distinta, la glándula pineal transforma la serotonina en N-acetilserotonina, que es una reacción adicional, la transforma después en melatonina. Todo esto sucede en la glándula pineal. Miren todo lo que pasa en la glándula pineal, ¿no? En un ciclo de un día completo de 24 horas, la producción de melatonina alcanza el nivel máximo entre la 1 y las 4 de la madrugada. Y esto es importante que lo recordemos, dice acá. Bien. Entonces existe una relación inversa entre las hormonas adrenales y la melatonina. En la medida en que los niveles de cortisol adrenal aumentan, los niveles de melatonina descienden. Esto explica el por qué cuando estamos estresados no podemos dormir. Bien. Bien, bueno, esto se lo explica acá. Perfecto. Cuando el cuerpo intenta descansar, sin renunciar a permanecer atento, no consigue el sueño reparador que necesita, porque estos compuestos químicos relacionados con la supervivencia, como son el cortisol, activan los genes correspondientes. Entonces, la válvula de seguridad ya no es adaptativa, sino que es mal adaptativa. Por eso el estrés crónico altera los niveles normales de melatonina y rompe este equilibrio entre la melatonina y la serotonina. Si reducimos los niveles de cortisol, los de melatonina aumentan. O sea, cuando cortamos la reacción de estrés, ¿sí?, el cuerpo puede volver otra vez a gestionar esto de equilibrarse produciendo más melatonina. Esto acá es importante explicarlo porque después nosotros vamos a ver todo esto, ¿no? Cómo es que funciona todo esto dentro de nuestro organismo. Tomar un poquito. Ahora, ¿cómo hay que activar esta glándula pineal? Vieron que hoy en día hay muchos que hablan de este asunto de la glándula pineal, así como también ahora se habla de este nervio vago. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, ¿no?, vamos evolucionando, se van descubriendo distintas cosas, ¿no? Él dice que la glándula pineal es un transductor neuroendocrino que secreta melatonina, responsable del control fisiológico del ritmo circadiano. Una nueva forma de biomineralización es objeto de estudio en la glándula pineal.
Consiste en pequeños cristales de menos de 20 micrones de longitud. Esos cristales son responsables de un mecanismo de transducción electromecánica y biológica de la glándula pineal gracias a sus propiedades estructurales y piezoeléctricas. Bien, la palabra clave acá, ¿no?, son propiedades piezoeléctricas y transductor. ¿Qué significa esto? El efecto piezoeléctrico se produce cuando yo aplico presión a ciertos materiales y ese estrés mecánico se transforma en carga eléctrica. Para decirlo de manera más simple, la glándula pineal contiene cristales de calcita compuestos de calcio, carbono y oxígeno, que a causa de su estructura pueden cargarse de electricidad. Igual que una antena, la glándula pineal posee la capacidad de activarse eléctricamente y generar campos electromagnéticos capaces de captar información. Además, igual que una antena, vibra a un ritmo o frecuencia acorde con la señal entrante. La glándula pineal recibe la información que transportan campos electromagnéticos invisibles. Y como toda vibración transporta información, una vez que la antena conecta con la señal exacta del campo electromagnético, ¿no?, algún modo habrá de descifrar esa señal para convertirla en un mensaje con significado. Por eso es un transductor. Un transductor es cualquier cosa que recibe una señal en forma de energía y la transforma en otro tipo de señal. Si yo miro un momento a mi alrededor, el espacio en el que estoy sentado está repleto de ondas. En este caso, bueno, que estoy con la computadora, de ondas de Wi-Fi, ¿no?, cuya energía electromagnética ocupa gamas de frecuencia distintas en cada caso. Nosotros no las vemos, pero están ahí. Por ejemplo, la antena, que capta el espectro de frecuencias que transporta una señal a nuestro televisor, por ejemplo, ¿qué hace? Transforma la señal en las imágenes que aparecen en la pantalla. En la radio lo mismo, ¿no? Buscamos la frecuencia y aparece la emisora de la radio, ¿no? La información transportada en este espectro de frecuencias se transforma en una señal coherente. El estudio que ha citado acá, que recién se los leí, ¿no?, que afirma que la glándula pineal es un transductor neuroendocrino capaz de recibir y convertir señales en el interior del cerebro, dice que cuando la glándula pineal se comporta como un transductor, capta frecuencias que trascienden nuestra realidad tridimensional, espacio-temporal, que está basada en los sentidos. Y una vez que la glándula pineal entra en actividad, puede establecer contacto con dimensiones más elevadas de esa otra realidad, ¿no?, y pasar a esto que hablamos la otra vez de, en vez de estar en el espacio-tiempo, el tiempo-espacio, que es el cuántico. Bien. O sea, igual que un televisor transforma, ¿no?, la información en imágenes, la glándula pineal también transforma esa información en, justamente, pueden ser visiones, ¿sí?, imágenes. Se parece un poco a experimentar, ¿no?, como una película multidimensional. Esa glándula pequeña se encuentra en el interior de mi cráneo. Entonces dice que nos tendríamos que preguntar: ¿cómo voy a ejercer presión mecánica sobre los cristales que alberga y crear un efecto
piezoeléctrico y activar la glándula pineal para que actúe como antena. ¿Cómo hago para que esa antena capte frecuencias e información que trascienden la materia y la luz para poder transformar a esto en una imagen significativa? Bueno, para que la glándula pineal se active, tienen que darse 4 condiciones importantes. Bien, vamos a abordar primero las 3 primeras y la cuarta la vamos a dejar para el momento de la meditación. Vieron que Joe Dispenza siempre da una meditación, ¿no? Bien, vamos a comenzar por el efecto piezoeléctrico. Estos cristales de calcita son fundamentales para provocar el efecto piezoeléctrico en la glándula pineal, de tamaño de micrón, o sea, algo que obviamente no podemos verlo. Abarcaría, podríamos decir, la centésima parte del grosor de un cabello humano. Tienen forma de octaedro, hexaedro y romboedro. Cuando hacemos la técnica esta de respiración que realizamos en los otros encuentros, esas meditaciones tienen como propósito separar la mente del cuerpo mediante el gesto de liberar energía en potencia, ¿no? Almacenada en forma de emociones de los 3 centros energéticos inferiores. Según inspiramos y contraemos los músculos intrínsecos, acompañamos la respiración desde el perineo, a lo largo de la columna vertebral, hasta la cúspide de la cabeza, y luego contenemos el aliento y estrujamos los músculos todavía más. Estamos incrementando la presión intratecal. Como mencionaba antes, se trata del mismo tipo de presión que ejercemos cuando empujamos contra los costados, por ejemplo, cuando contenemos el aliento, por ejemplo, para levantar algo pesado. Esta palabra piezoeléctrico, que procede del griego piesein, significa estrujar o apretar. Piezo, empujar. Así pues, no es ninguna coincidencia que se nos pida que contengamos el aliento y estrujemos los músculos intrínsecos. Cuando lo hacemos, estamos empujando el fluido cerebroespinal contra la glándula pineal, de tal modo que ejercemos estrés mecánico sobre ella. Y este estrés se traduce en una carga eléctrica. Y ese gesto, precisamente, será el que comprimirá los cristales amontonados en esta glándula pineal y va a crear este efecto piezoeléctrico. O sea, los cristalillos van a generar una carga eléctrica como reacción a ese estrés que le estamos aplicando, o sea, esa compresión, ¿no? Es un proceso reversible, es decir, que los materiales que experimentan el efecto piezoeléctrico, estos cristales, también muestran un efecto inverso. O sea, una vez que los cristales de la glándula pineal sufren compresión y generan esta carga eléctrica, el campo electromagnético que emana a la glándula pineal induce a los cristales a alargarse según el campo se incrementa. Cuando los cristalitos que provocan el campo de energía alcanzan su tope y ya no se pueden estirar más, se vuelven a contraer. En ese momento el campo electromagnético cambia de dirección y se traslada hacia el interior de la glándula pineal. Cuando el campo electromagnético alcanza los cristales, vuelve a comprimirlos y eso genera un nuevo campo electromagnético. Es como un ciclo de expansión-contracción del campo, ¿no? Bien. Según respiramos, contenemos el aliento y contraemos los músculos repetidamente, estamos activando las propiedades piezoeléctricas de la glándula pineal. Cuanto más lo hago, más acelero los ciclos por segundo de la expansión y contracción de ese campo electromagnético. Bien.
Mediante ese proceso, es como la glándula pineal se convierte en una antena pulsátil que capta frecuencias más sutiles.